tardes. Nosotros somos el equipo que vamos a presentar el tema 7 sobre el sistema de producción Toyota, sobre la materia Estudio del Trabajo 1 con el profesor Carlos Herrera Mireles. Yo soy Axel Jair, Gabriel Romo, Raúl Morelos y Evelyn Torres. Para poder entender muy bien cómo la manufactura esbelta te va a ayudar a mejorar la productividad de tu empresa, es indispensable que entiendas el origen de esta misma buena práctica que todos conocemos hoy en Occidente. Todos sabemos que esto nació en Toyota, pero incluso la historia de la manufactura esbelta de Toyota es previa a la existencia de Toyota misma. Fue creada esta metodología, esta ciencia, esta buena práctica de cómo manejar una empresa, fue creada por este señor, un hombre de Nagoya, Japón, llamado Sakichi Toyoda. Él ayudaba a su mamá mientras estudiaba la carrera de ingeniería. Él estudiaba ingeniería mecánica. Mientras él estaba estudiando, ayudaba a su mamá en el trabajo propio de la familia. Ese trabajo era hacer telas. Fabricaban telas en su casa y era un trabajo completamente manual. Estamos hablando de finales del siglo XIX y él veía cómo su madre tardaba días y a veces pasaba noches enteras en vela tejiendo, usando máquinas completamente manuales, en donde pues pasaba a lo mejor una semana en completar una sola pieza que iba a vender como prenda, y además tenía ciertos problemas a veces de calidad. Él, aprendiendo la carrera de ingeniería que estaba llevando a cabo en su escuela, se le ocurrió que podía ayudar a su mamá de alguna manera mecanizando el trabajo que hacía ella. Y así, a finales del siglo XIX, específicamente en el año de 1890, él fue el creador de los telares automáticos. Es decir, todavía no hablamos de un telar que usa un motor. La potencia todavía venía de su mamá. Pero estos telares que él estaba ahora usando tenían la habilidad de eliminar algunos desperdicios en los movimientos de su mamá, de forma que podía aprovechar mejor, utilizando ventajas mecánicas a través de ciertos resortes y mecanismos que aprovechaban esa energía, podía de aprovechar mejor los movimientos de las manos de su mamá. Así aceleró con mayor velocidad el proceso. Y entonces, teniendo los buenos resultados que esta máquina tuvo con el negocio de su mamá, pues bueno, la región en la que él vivía empezó a pedir más máquinas como estas, no solo para su mamá, sino para todas las personas de esa zona. Y creó una empresa en donde vendía estos telares automáticos. Esta empresa se llamó el grupo Toyoda, con D, no con T, que es el apellido de este señor, ¿no? Ahora, en 1896 mejoró el diseño haciendo una máquina más robusta que poco a poco se fue mejorando en las prácticas familiares, porque Toyota es una empresa familiar, se fueron mejorando a través del tiempo. Había problemas de calidad a veces, cuando empezaron a poner algunos motores, ahora sí en los primeros modelos a principios del siglo XX, algunos ya empezaron a colocarle motores a algunas máquinas, y eso significaba que la máquina podía trabajar sola sin ser revisada por el trabajador. El problema es que con frecuencia se rompían los hilos que se estaban tejiendo. Lo que él hizo fue, en el año de 1902, diseñó un sistema de flotadores que son parecido a navajas Gillette, que están cada una colgada de cada uno de los hilos que conforman la tela, y si uno de esos hilos se rompían, este flotador caía y detenía la máquina de manera automática, de forma que la máquina ya no podía seguir trabajando si acaso un defecto se producía. Y esto fue cuando se dice que nació el concepto de autonomización, que después se hizo famosa la palabra jidoka gracias a esto. Y esto es darle a la máquina la habilidad de tomar decisiones como si fuera una persona cuando hay un problema. Así, con esta idea, tanto de automatizar a través de motores y darle a las máquinas la habilidad de tomar decisiones y detectar problemas a través de jidoka o autonomización, con esto pudo entonces, con este invento, pudo abrir el camino a la creación de talleres automatizados como el que estamos viendo en esta imagen, que es precisamente un taller real de Toyota. Es un taller que todavía se conserva a modo de museo e incluso las máquinas todavía funcionan. Pudo crear talleres automatizados en los que un solo operador
llegaba a manejar docenas de telares en un solo día. Fíjense cómo habíamos pasado de una sola persona haciendo una tela en una semana, ahora teníamos a un solo operador fabricando varias por día en un mismo taller. Y eso fue el invento que logró Sakichi. Ya habíamos mencionado que Toyota era una empresa familiar. Así pues, Sakichi heredó la empresa de los telares a su hijo. En ese entonces, Kiichiro Toyoda, en 1924, ya encabezaba la empresa de que había fundado su papá y estaba modernizando los diseños de las máquinas que ahora se vendían no solo en Japón, sino se estaban vendiendo en todo el mundo. Y en 1924 ya completó el modelo definitivo de su modelo G, el nuevo diseño definitivo de su modelo G, que era una máquina muy robusta, muy rápida y con una calidad excelente, que se estaba vendiendo en todo el mundo. Y también para poder mejorar algunos de los proyectos que venían más adelante, fundó un pequeño taller en su empresa para empezar a desarrollar sus propios motores de combustión interna, que eran un tema que estaba en desarrollo fuerte en todo el planeta durante principios del siglo XX. Ahora bien, ya mencionamos que la empresa empezó a vender sus telares en todo el mundo. Eso quería decir que tenía una demanda muy grande y necesitaba incrementar su productividad, así que necesitaba aprender del mejor. Y en principios del siglo XX, la persona más famosa, hablando de manufactura, y la empresa que mejor estaba desarrollando soluciones de mejora de productividad, evidentemente era Ford. Ford, a través de la línea de ensamble y de la producción en masa, había logrado bajar costos e incrementar el volumen de producción con una calidad adecuada para los clientes, y este señor que vivía al otro lado del mundo dijo: voy a aprender de él, y viajó a Estados Unidos para aprender el sistema de producción de Ford basado en la línea de ensamble. Ahora, él se dio cuenta que la línea de ensamble era muy interesante y él dijo: tengo que desarrollar una línea de ensamble para fabricar telares, pero voy a correr la idea de la línea de ensamble más allá de mi fábrica. Quiero que toda mi empresa funcione como una línea de ensamble igual a las de Ford. Y mejoró el concepto y lo expandió a toda la empresa. ¿Qué quiere decir Kiichiro con expandir la línea de ensamble a toda la empresa? La mejor forma de explicarlo es viendo un comercial que, a modo de broma, explica este concepto, y lo puedes encontrar en YouTube. Acompáñame a ver este comercial y lo comentamos saliendo. The Visa check card. Because money shouldn't slow you down. ¿Qué viste en este comercial? A mí me llaman la atención un par de cosas. Primero, hay unas tomas desde arriba del lugar donde están todos los que están comprando sus productos, en donde pareciera que son engranes moviéndose, porque todos se están moviendo al mismo ritmo. Tú puedes ver cómo algunos de los personajes en este comercial, sin fijarse siquiera, lanzan platos, lanzan vasos, lanzan hamburguesas, lanzan comida, sabiendo que va a haber un plato para recibir aquello que están lanzando. Y el secreto es que todos se mueven al mismo ritmo. Eso es el concepto de banda transportadora. Lo que Kiichiro quería era que toda la empresa se moviera al mismo ritmo. Y no se refería solamente a la línea de ensamble, sino que también comprara al ritmo que la línea de ensamble iba a necesitar. Que ventas vendiera al mismo ritmo que se estaba fabricando. Que recursos humanos contratara personal al ritmo que se necesitaba. Es decir, todos los procesos y todos los elementos del negocio tienen que estar conectados y moviéndose al mismo ritmo. Eso es el concepto de banda transportadora que quiso explicar Kiichiro en su modelo.
A comienzos de los años 70, los integrantes de la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo creada 10 años antes, percibieron que el oro negro podía ser un arma temible contra los países occidentales. La OPEP representaba el 50% de la producción mundial. Eso la convertía en un increíble medio de presión sobre las grandes petroleras que habían tenido poder hegemónico hasta entonces y también sobre los países industrializados que cada vez dependían más de sus importaciones de petróleo. Tenían un objetivo común: mejorar sus ingresos aumentando el precio del barril, que pensaban con razón que era muy bajo. Como tantas veces en la historia, una guerra estaría en los orígenes de este episodio. La guerra del Yom Kippur. 10 días después del inicio de la guerra del Yom Kippur, mientras los israelíes empezaban a recuperarse gracias a la importante ayuda de su protector americano, el petróleo se convertía en arma. El 16 y el 17 de octubre en Kuwait, representantes de los 6 países del Golfo miembros de la OPEP, liderados por el jeque Yamani, entonces ministro del petróleo de Arabia Saudí, y su homólogo iraní, Amusdegar, se reunieron en el Sheraton. En unas horas acordaron subir el precio del crudo en un 70%. Al día siguiente, Yamani aumentaba la presión proponiendo el recorte de un 5% mensual en la producción hasta que las tropas israelíes abandonaran los territorios ocupados. El alto el fuego fortaleció la posición de los miembros de la OPEP. Decidieron hacer un recorte del 25% de su producción y un embargo total a los aliados de Israel. Estados Unidos era el primero de la lista. El último acto de esta rebelión ocurrió en Teherán el 23 de diciembre, cuando la OPEP decidió un incremento del 13%. En solo 2 meses, el precio del petróleo se había multiplicado por 4, de $2,50 a $10 el barril. El Shah de Irán declaró: las naciones industrializadas tendrán que comprender que esta época de gran prosperidad, beneficios y riqueza, gracias al petróleo barato, ha llegado a su fin. La primera crisis del petróleo. En enero de 1974, tras la celebración del Año Nuevo, el precio del petróleo se disparó y escaseó el suministro. Este cataclismo sin precedentes quedó grabado en la memoria colectiva como la primera crisis del petróleo. Para las poblaciones occidentales, esta crisis significaba el fin de 30 años de riqueza marcados por el desenfrenado consumo de petróleo barato que parecía inagotable. El incremento de la factura del petróleo en los países industrializados y especialmente en Europa provocó una inesperada crisis económica y social. Desempleo, bancarrota, cierre de empresas y estancamiento. Incluso se acuñó un nuevo término: estanflación. Eran realidades que la población de los países más ricos había olvidado desde los años de posguerra. Sin embargo, no fueron el único elemento negativo en este estado de alarma. Por primera vez, los expertos y el pueblo llano percibieron la amenaza que podía representar el agotamiento de una energía no renovable como el petróleo. Debido a esta amenaza, los políticos, al menos en Europa, lanzaron campañas de concienciación, urgiendo a la población a ahorrar energía. La otra consecuencia del incremento de los precios fue la estimulación de la investigación de técnicas más eficientes para la industria petrolera. Esto permitió que se explotara más petróleo caro. El Mar del Norte no se podría haber desarrollado con los precios de antes. Los yacimientos del Mar del Norte no fueron viables económicamente hasta los años 60. Eran muy difíciles de explotar, pues estaban en aguas profundas, donde las condiciones meteorológicas eran duras, con frecuentes tormentas. El incremento de los precios en 1973 permitiría a las grandes petroleras invertir considerables cantidades para superar ese problema. Gracias a las mejoras técnicas y a la mano de obra experta, la producción del Mar del Norte se multiplicó por 5 entre 1974 y 1978. Ello permitió a países vecinos como Gran Bretaña o Noruega, pero también a otros países europeos, ser menos dependientes de la OPEP. Los norteamericanos también se aprovecharon de esta escalada de precios para relanzar sus programas de exploración en zonas difíciles, especialmente en Prudhoe Bay, en la parte más septentrional de Alaska. Aparecieron en el paisaje los primeros aerogeneradores. Las placas solares abrieron interesantes perspectivas en la economía doméstica.
Las cosas fueron diferentes con la energía nuclear, que se llevaría la mejor parte en este esfuerzo por la diversificación. La carrera de centrales nucleares entre Estados Unidos, Japón y numerosos países europeos fue encabezada por Francia, que es el país con mayor número de centrales per cápita. El día de hoy hablaremos acerca de los 7 desperdicios en Lean Manufacturing o manufactura esbelta. El primero que introdujo esto fue Taiichi Ohno en su libro Toyota Production System, escrito en 1988. Él introdujo el término muda o desperdicio. ¿Pero qué es un desperdicio? Un desperdicio es cualquier actividad que consume recursos pero que no agrega ningún valor al cliente final. Los 7 desperdicios son sobreproducción, esperas, transporte, sobreproceso, inventarios, movimientos, defectos y últimamente también se ha agregado a esta lista el talento no utilizado, a pesar de que este no aparece explícitamente en el libro antes mencionado. A continuación explicaremos cada uno de ellos más a detalle, comenzando con sobreproducción. La sobreproducción se refiere a producir más de lo demandado o a producir antes de lo necesario. Existen diversas causas para ello, pero las más comunes son producir just in case o solo por si acaso, mala planeación de producción o un mal uso de la automatización. Se considera que es el principal desperdicio, ya que es el causante de la mayoría de los demás desperdicios. El siguiente es esperas. Se considera espera al tiempo durante la realización de un proceso productivo en el que no se añade valor al producto. Existen muchos tipos de espera: por material, por información, espera de máquina, por herramientas y finalmente el más conocido, el cuello de botella. Este tipo de desperdicio es el más fácil de identificar. Por ejemplo, si convocamos a 4 personas a una junta y una de ellas llega 10 minutos tarde, tenemos que 10 minutos por cada una de las 3 personas que estuvieron esperando nos da un total de 30 minutos de desperdicio. A continuación tenemos transporte. Este se refiere a todo el movimiento que se tiene que realizar para trasladar un producto entre una parte del proceso a otra. Esto puede ser de materias primas o de producto en proceso. El transporte es un desperdicio muy grande, ya que generalmente se asocia con altos costos, además de que entre más movimiento haya, más probabilidad tenemos de dañar nuestros productos. Y finalmente, todo movimiento necesita de combustible para poder ser llevado a cabo. Este tipo de desperdicio generalmente se debe a una incorrecta distribución en la planta, una planeación no adecuada o a la producción de grandes lotes, grandes áreas de almacenamiento y largos periodos de suministro. Ahora tenemos los sobreprocesos. Esto se refiere a cualquier actividad que no agrega valor o que agrega valor mayor de lo necesario. Esto se puede dar debido a la duplicación de procesos, tener máquinas muy especializadas o inclusive por el simple hecho de tener una excesiva información. Posteriormente tenemos los inventarios. Esto se refiere al stock acumulado por el sistema de producción y su movimiento dentro de la planta, lo cual afecta tanto a los materiales como a las piezas en proceso y al producto terminado. El WIP, o trabajo en proceso por sus siglas en inglés, es un resultado directo de la sobreproducción y la espera. Este desperdicio generalmente tiende a ocultar problemas en piso, aumentar los plazos de entrega, además de consumir espacio productivo. El siguiente desperdicio es movimientos. En este caso, nos referimos a cualquier movimiento físico o desplazamiento que el personal realice y que no agrega valor al producto o servicio. Va muy de la mano con la parte de ergonomía porque se relaciona mucho con movimientos repetitivos, lo cual va de la mano con seguridad y salud. El siguiente es defectos. Algo defectuoso puede ser cualquier cosa que no se ajuste a lo que nosotros hemos fijado como mínimo o máximo de calidad y que al final de cuentas no sirve para lo que está hecho. Los defectos generalmente terminan en devoluciones, fallas o la necesidad de retrabajos. Además, estos generan costos adicionales en materiales, herramientas, maquinaria y mano de obra. Y por último, como habíamos mencionado anteriormente, tenemos un nuevo y octavo desperdicio, el talento no utilizado. Este se refiere a no utilizar la creatividad e inteligencia de la fuerza de trabajo para eliminar desperdicios, mejorar la productividad, resolver los problemas de calidad e innovar.
Esto generalmente sucede debido a que se tiene una cultura anticuada en la empresa o que no hay suficiente entrenamiento o formación en el personal, también simplemente por falta de motivación. Algunas recomendaciones generales de cómo podemos combatir estos desperdicios son: asegurar que la demanda del cliente, la programación y la fuerza de trabajo estén compaginadas, esto con el fin de evitar de sobrecargar el sistema. Establecer tiempos estándar para la entrega de los diferentes tipos de productos o servicios, esto en base a prioridades y a tiempos de entrega. Capacitar e involucrar a toda la fuerza de trabajo para que aporten ideas de mejora desde su área de experiencia. Y finalmente, es importante implementar métricas de flujo que nos permiten identificar niveles como el tiempo de promedio de entrega o lead time, la cantidad de pedidos que se entregan o throughput, la cantidad de devoluciones o defectos y la satisfacción del cliente en entregas o NPS, que se basa en el métrico Net Promoter Score. Esto nos ayudará a monitorear cómo está nuestro proceso y dónde se encuentran nuestras áreas de oportunidad. Buenas noches, me encuentro con mi compañero Isaac, me va a conceder un poco de su tiempo para esta pequeña entrevista. ¿Conoces a los personajes Toyoda? No completamente a todos, nada más conozco a uno, a Sakichi Toyoda. Sakichi Toyoda, ¿y qué sabes qué es lo que hizo en la industria o qué implementó? Bueno, yo lo que sé que hizo dentro de la industria, pues él inventó la máquina de telar. Creo que es una máquina que pues básicamente creo que la historia es de que su mamá ella hacía tela pues, entonces él inventó para hacerla más eficiente, o sea, es un invento para realizar una tela más eficiente. Ya de forma automática, ¿no? Y después, no me acuerdo muy bien del año, pero él implementó una máquina manual. Y después de la manual, inventó la máquina que funcionaba a base de un motor que él había hecho. Y esa máquina tenía un programa, no sé si llamarlo programa, pero tenía una innovación que él ya había realizado, que era que si detectaba un error en cualquiera de las telas, pues, o sea, se paraba completamente la máquina. ¿Y cómo crees que ese método se llama Hidoka? Se le llama el método Hidoka cuando se para totalmente la producción. ¿Qué tan importante crees que sea ese aporte para la industria hoy en día? Bueno, pues yo creo que, por ejemplo, puede llegar a ser muy importante pues a la hora de que pues ellos están produciendo un material, un producto en la empresa, pues si viene pues con errores o con deficiencias, pues sería mejor no producirlo. Entonces creo que ese invento pues es algo que les ha funcionado demasiado, porque se evitan pérdidas muy grandes de dinero y de producción. Sería tu Buenas tardes, yo soy Axel y estoy aquí con el profesor Reyes Hernández Díaz. Le vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Quería empezar si es que conoce a los personajes Toyoda, que viene siendo Sakichi, Eiji y Soichiro. Los he escuchado y los he leído alguna vez, pero no sabe concretamente no. qué. Sakichi Toyoda, que fue como el precursor, él en 1800, a finales de 1800, creó la máquina de telar manual. Entonces ya era automatizada, pero era manual. Después su segunda versión ya tenía un pequeño motor, y su última versión que hizo en 1926, que fue el modelo G, la máquina ya contaba con un principio que se le llama Hidoka, el cual la máquina, al detectar un pequeño hilo roto o algún defecto, la máquina se paraba totalmente. ¿Y qué impacto cree que tenga como tal este aporte en la industria? Bueno, pues tuvo mucho aporte, ¿no? Porque al final de cuentas siempre buscamos automatizar o semiautomatizar procesos para que sean no solamente más rápidos, sino más precisos, con menos problemas de calidad y sobre todo que generen menos desperdicios. Okay. Entonces creo que sería todo. Gracias. 3. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí le vamos a hacer una entrevista a mi compañero Kevin. ¿Conoces a los personajes de Sakichi Toyoda? Conozco a Sakichi Toyoda, pero nomás poquito. ¿Qué sabes de ellos? Pues sé que Sakichi Toyoda hizo una máquina de tejer. ¿Qué impactos crees que tuviera sus aportes hoy en día?
pues uno de los aportes que tuvo fue que la máquina de tejer paraba a la hora de detectar un error, ¿no? Entonces creo que impacta mucho porque ayudó que otras máquinas también innovaran en eso, a la hora de detectar un error, parar. ¿Me podrías decir un ejemplo de una máquina? Por ejemplo, a lo mejor a la hora de usar una cortadora puede detectar que se acerca tu dedo o cierta, no sé, el mecanismo, pero pues que para la máquina.